Hermano, quiero comenzar esta mañana trayéndoles una estadística no muy halagüeña. Una estadística no muy halagüeña. En el año 2009, en nuestro país, por cada 100 parejas que contraían matrimonio, 64 presentaban su divorcio. En el año 2017, aunque la tasa bajó, por cada 100 parejas que contraían matrimonio, 59 solicitaban el divorcio. En este año se efectuaron legalmente 32.183 divorcios en Cuba. Año 2017. Si vamos a la estadística entre los cristianos, y lamentablemente en Cuba no podemos tener esta estadística, pero si vamos a la estadística entre los cristianos en los Estados Unidos, en una encuesta en el año 2007 que realizó una compañía que se dedica a realizar encuestas de todo tipo a nivel de población, fueron encuestadas cerca de 4.000 personas y se determinó que en la masa encuestada de estas cerca de 4.000 personas había más divorcios entre cristianos que entre ateos. En esta muestra de cerca de 4.000 personas en el año 2007. En el año 2017 en los Estados Unidos hay una tasa de divorcios entre cristianos no nominales, entre cristianos conservadores, de un 17%. Y usted puede decir, bueno, un 17% no es mucho. Dos cosas aquí. Si tomamos el número de cristianos que hay en los Estados Unidos, o de matrimonios cristianos que hay en los Estados Unidos, y usted calcula, el 17% de ese número es una cifra considerable. Pero esto no es determinante. Usted sabe que sí es determinante. Que esta cifra, según la palabra de Dios, debiera ser 0. Esa es la realidad. Cuando nosotros vemos estas estadísticas, es algo doloroso. Y en esta mañana, hermanos, vamos a continuar exponiendo la Escritura en el capítulo 7 de la primera carta de Pablo a la iglesia en Corinto. Ya el domingo anterior, los que estuvieron pueden recordar que nosotros comenzábamos a hablar acerca de lo que Pablo está escribiéndole a esta iglesia, específicamente relacionado con algunas preguntas que esta iglesia anteriormente había hecho al apóstol. Y al parecer, muchas de estas preguntas giraban alrededor del tema del matrimonio, del noviazgo, de la soltería, porque casi todo este capítulo 7 de Primera de Corintios, donde Pablo está trayendo respuestas a estas preguntas, casi todo redunda sobre este tema. Hoy nosotros vamos a estar exponiendo los versos desde el 10 hasta el verso 16 de este capítulo. Y es, como les decía, es la segunda exposición de este capítulo. Ya el domingo pasado vimos los primeros 9 versos y después proseguimos en el versículo 25 hasta el final. Esta mañana vamos a estar en los versos del 10 al 16 y un tercer sermón de este capítulo 7 será en los versos del 17 al 24. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias este texto en Primera de Corintios capítulo 7, versos del 10 al verso 16. Si usted lo tiene y puede acompañarme puestos en pie, vamos a leer la Escritura.
Dice la Escritura ahí en el verso 10 del capítulo 7 de Primera de Corintios: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Oramos, mis hermanos. Señor, tenemos delante nuestro un texto hermoso desde tu palabra, con verdades hermosas, pero que también son difíciles. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a presentarlas con humildad, pero también con firmeza, y que como tu pueblo podamos humildemente saber y vivir las verdades de tu palabra. Rogamos de tu ayuda. Nos reconocemos, Señor, insuficientes. Te pedimos, Señor, que tú ministres y edifiques nuestras vidas a través de tu palabra. Oh Señor, que toda la gloria pueda ser para ti en nuestra vida. Que cuando entendamos las verdades difíciles que están expresadas en estos cortos versos y en toda tu escritura con relación a este tema, y las vivamos, podamos ver, Señor, el gozo de que nuestra vida es completa para ti. Ayúdanos, Señor, necesitamos tu sostén, tu guía. Todo lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Hermanos, claramente lo que nosotros vamos a estar viendo hoy tiene que ver con el matrimonio. Pudiésemos decir que desde el punto de vista del matrimonio muchas veces se dice mucho. Pero mis hermanos, lo que nosotros tenemos para decir y lo que verdaderamente cuenta sobre este tema es única y exclusivamente lo que la Biblia nos enseña. Y es por eso que cuando hoy tomamos este texto, queremos hablar del matrimonio. Pero del matrimonio no según Andy, no según la cultura, no según nadie, no según los psicólogos, no según los conferencistas matrimoniales. Queremos hablar del matrimonio según Dios. Y precisamente ese es el título que le puse a este sermón en esta mañana: el matrimonio según Dios. Y queremos comenzar con este texto en el verso 10 y 11. Y en primer lugar, Pablo está hablándonos acerca del orden en el matrimonio cristiano. Y él nos dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. La orden de Pablo aquí es sumamente clara. El matrimonio es un acto según Dios para toda la vida. Y yo pudiera terminar aquí
y pudiésemos cantar, orar e irnos para la casa. Porque esa es la gran verdad que Pablo está diciendo aquí. El matrimonio, según Dios, quizás según la cultura sea otra cosa, pero según Dios, es un acto o un pacto para toda la vida. Mis hermanos, todo cristiano que esté decidido a vivir guiado por el Espíritu y para la gloria de Dios, que al final es el fin de Pablo en este capítulo 7, debe mirar el matrimonio como Dios lo ve, como una unión indisoluble, pues Dios mismo lo constituyó bajo este propósito. Y Pablo no está expresando aquí un argumento propio. Pablo está usando esta frase: mando no yo, sino el Señor. Pablo está diciendo la idea de Dios, no la mía, la idea de Dios es lo que yo estoy trayendo para que ustedes miren aquí. Es un mandato directo del Señor. Y no queremos quedarnos solamente con estos dos versos. ¿Realmente el matrimonio es un mandato de Dios para toda la vida? ¿Qué dice la Biblia? No queremos hacer una doctrina de dos versículos. Hoy vamos a estar viendo qué dice toda la Escritura acerca de esta importante verdad. Comenzamos con Génesis 2:24. Allí es donde primero se habla de la unión entre un hombre y una mujer. Y lo primero que quiero mencionar es eso. El matrimonio es una unión para toda la vida entre un hombre y una mujer. Todo lo otro no tiene nada que ver con Dios. Es una aberración. Va en contra de la Escritura. No importa quién lo legitimice. La Biblia no lo legitimiza. El matrimonio es una unión para toda la vida entre un hombre y una mujer. Dice el texto: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hermanos, esta unión es una unión no solamente carnal, sino también espiritual. Y es interesante que cuando usted ve el contexto de Génesis 2, Abraham está, cuando ve a Eva, él se asombra y dice: wow, esto es carne de mi carne, ¿verdad? Y literalmente, Eva era carne de su carne. Si usted lee la historia completa, y voy a hacerla para los hermanos que llevan poco tiempo, quizás no hayan leído Génesis todavía. En Génesis usted ve cómo Dios trae sueño, pone un sueño profundo, dice la Escritura, en Adán, y toma una de sus costillas y allí forma a Eva. Ahora, no solamente es carne de mi carne por la costilla que fue tomada, sino es carne de mi carne por la unión en la cual el matrimonio está representado. Dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pablo dice a la iglesia en Éfesos, en el capítulo 5, versos 28 y 29, lo siguiente: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dice Pablo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que ¿qué hace? La sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Mis hermanos, Pablo está estableciendo un paralelismo aquí de esa unión indisoluble del matrimonio. Y este paralelismo que Pablo está estableciendo es que Pablo está diciendo: la unión que hay entre el esposo y la esposa es comparable, o debe ser comparable, con la unión que hay entre Cristo y su iglesia. ¿Usted conoce alguna unión más indisoluble que esa? ¿Cuándo Cristo abandona su iglesia? Una iglesia que muchas veces no le es totalmente fiel. El Señor está ahí. Dice la Escritura,
Pablo está diciendo que esa es la misma unión que debe reflejarse en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Yo sé que este es un tema muy contracorriente. Yo sé que este es un tema que usted no lo va a escuchar fuera de aquí. Yo sé que la cultura le va a decir otra cosa. Pero mis hermanos, la iglesia no está para ser influenciada por la cultura. La iglesia está para ser influenciada por los principios eternos de Dios reflejados en su palabra. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Cuando un hombre y una mujer se unen en el Señor, esa unidad es para toda la vida. Ya yo no soy más yo, ya mi esposa no es más ella, sino que ahora somos uno. Nuestros intereses, nuestras perspectivas, nuestros deseos, ahora quedan relegados. Y lo importante es la unidad que en Cristo tenemos como esposa y esposo respectivamente. ¿Hay alguna razón? Y esta es una pregunta, y vamos a estar respondiendo a algunas preguntas ahora. ¿Hay alguna razón por la que la Biblia aprueba el divorcio? Bueno, yo puedo responderle a la manera corta. Yo le puedo responder a la manera corta y después le voy a responder a la manera larga. La manera corta es un enfático no. Ahora voy a responderle a la manera larga. Yo quiero que vayamos a un texto que está en Deuteronomio capítulo 24, versos del 1 al 4. Deuteronomio capítulo 24, versos del 1 al 4. Usted lo puede buscar o lo puede escuchar, yo voy a leerlo. 24 del 1 al 4. Si quiere mejor lo escucha. Dice la Escritura: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Algunos detalles aquí. En primer lugar, esto está dentro de lo que nosotros tenemos en la Biblia como leyes sanitarias. Dios está estableciendo un pueblo para Él y Dios le está dando normas de vida a ese pueblo. Una de esas normas tiene que ver con lo que estamos viendo ahora en Deuteronomio capítulo 24, versos del 1 al 4. Moisés está escribiendo y está diciendo que si alguien que va a contraer matrimonio, y esto es, queremos que podamos entender el texto. El primer caso que está describiendo Moisés es las personas que van a contraer matrimonio, y cuando lo contraen, el esposo se da cuenta de que hay en la esposa algo indecente. ¿Qué cosa es? ¿Qué puede ser algo indecente aquí? Bueno, esa esposa quizás no llegó virgen al matrimonio. Yo sé que esto tampoco es un concepto muy popular, pero ese es el ideal de Dios. Y quizás este hombre que está contrayendo matrimonio con esta mujer, cuando llegan y consuman el matrimonio, se da cuenta de que esa esposa no llegó virgen al matrimonio. Moisés está diciendo que el esposo entonces tiene la libertad para emitir carta de divorcio, y en la carta de divorcio, hermano, lo que se ponía era los motivos por los cuales el hombre estaba separándose de su esposo. Ahora, no es solamente ese motivo, porque después la Escritura también nos dice allí que hay una segunda razón. Si esta mujer vuelve a contraer matrimonio,
Pero también este nuevo esposo ve algo inmoral en ella, se le permitía también dar carta de divorcio a esta mujer y exponer nuevamente las razones que debían ser netamente morales. Esto es importante. Indecente es el motivo por el cual Moisés está diciéndole a los esposos que pueden dar carta de divorcio a sus esposas. No por cualquier motivo, por alguna razón indecente. Y termina este texto diciendo que el primer esposo no podía volver a tomar a su mujer después de que ella hubiese contraído matrimonio con otro. Y miren qué interesante, dice la Escritura, porque es abominación a Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. No está bien visto delante de Dios. Así que hay una negativa para el primer esposo volver a tomar por mujer a su esposa después de que ésta haya sido desposada o casada con otros motivos. Sí. Y el hombre también. Sí. Aplica para los dos. Aplica para los dos. Ok. Entonces, esto es lo que nosotros vemos en Deuteronomio 24. Y nosotros pudiésemos decir, bueno, está bien. Hay una ley. Ya hay una está permitido. Está Génesis 2.24, pero en Deuteronomio 24 nosotros vemos que hay una licencia para hacerlo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Y si la quiere honrar, tapar su... ¿podría ser? Puede hacerlo, pero entonces no puede dejarla. Él puede perdonarla. Perdonarla. Sí. Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a llegar ahí. No puede dejarla y que se case con otro hombre. Él tiene la posibilidad de perdonarla, la redime. Sí. ¿Por qué Deuteronomio 24 no es una licencia para el divorcio? Vamos a Malaquías 2:13 al 16. Y Dios le recuerda a su pueblo después del exilio cómo él ve el divorcio. Mire lo que dice la Escritura. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Qué pasa aquí? Dios está enojado con su pueblo. Dios le está diciendo a su pueblo, miren, yo no me interesa que ustedes traigan ofrenda, yo no la voy a tomar. No voy a estimar la ofrenda suya. Continúa el texto diciendo, mas diréis, ¿por qué? Y escuchen la razón. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Mire el ejemplo nuevamente aquí. Ustedes han sido desleales al pacto que han hecho con sus esposas. Dios ha sido desleal al pacto que han hecho con ustedes. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y aquí está el mandato. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. ¿Usted quiere cambiar esa palabra? Póngale divorcio. Y no. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Este texto refleja la justa ira de Dios ante el divorcio. Dios está diciendo, yo no voy a mirar su ofrenda. No me interesa su ofrenda. Yo no voy a tener en cuenta eso. Y no lo voy a tener en cuenta por una razón. Ustedes han quebrantado el pacto que han hecho con sus esposas. Ustedes son desleales con ellas.
Y el altar donde ustedes deben traer la ofrenda, usted sabe lo que tiene, está lleno de las lágrimas de sus esposas por el repudio que ustedes han hecho. Mis hermanos, es tan aborrecible para Dios el abandono del pacto matrimonial que le dice a su pueblo que Él no va a tomar en cuenta algo que Él le ha mandado hacer perpetuamente, que es presentar ofrenda. ¿De qué valor es para Dios el honrar el matrimonio? 2 del 13 al 16. ¿Cuánto valor hay para Dios en que nosotros honremos nuestros matrimonios? Vamos a Mateo 19. Mateo capítulo 19. Y es interesante que Mateo 19 es la cita directa a Deuteronomio 21. Si usted vio alguna posibilidad en Deuteronomio 24, perdón, si usted vio alguna posibilidad en Deuteronomio 24 de algún escape para el divorcio, vamos a ver qué dice Jesús sobre eso. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, y estoy leyendo a partir del verso 1, y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Tenga en cuenta lo que Jesús responde primero. Ahorita vamos ahí. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron, qué astutos: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así, ya no son los fariseos los que están hablando, ahora son los discípulos. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Usted recuerda quién dice eso? Pablo lo dice, ¿verdad? En 1 Corintios 7. No conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y miren este tercer grupo de eunucos, qué cosa más preciosa. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Algunas cosas, mis hermanos, aquí. El ideal de Dios para el matrimonio no es Deuteronomio 24. Es Génesis capítulo 2, verso 24. ¿Por qué? Porque allí es donde Jesús apunta en primer lugar. Jesús no comienza respondiéndole a la pregunta de los fariseos con Deuteronomio 24. Jesús comienza respondiéndole a la pregunta de los fariseos con Génesis capítulo 2, 24. Donde Él dice, ¿no oíste lo que fue dicho al principio? Varón y hembra los creó.
Y ya no son dos, sino uno. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Ese es el ideal de Dios en Génesis capítulo 2. Y ahora Jesús está nuevamente apuntando allí. Viene el hombre pecador y le dice, ¿y por qué entonces yo tengo Deuteronomio 24? ¿Por qué Moisés permitió dar carta de divorcio a las esposas? Y Jesús responde y dice, por la dureza de vuestro corazón. La legitimidad del divorcio no fue la idea de Dios, sino la dureza del corazón del hombre. O en total español, el pecado del hombre. Para que usted entienda. No fue el ideal de Dios. Y eso Jesús lo está estableciendo nuevamente en Mateo 19. Otra de las cosas que Jesús está diciendo en Mateo 19 es que la única licencia para el abandono o el divorcio que Él trae aquí es por causa de, y esta es una palabra un poco compleja. Sí, en español está muy fácil, pero cuando vamos al idioma donde está escrito puede traer divergencia. Es por causa de porneia. Esto puede representar fornicación o esto puede representar inmoralidad. Lo interesante es que cualquiera de las dos cosas que represente la palabra es lo mismo que Deuteronomio 24 está diciendo. Tú puedes abandonar a tu esposa si tú cuando te casas con ella encuentras que tu esposa ha sido inmoral, no llega virgen al matrimonio, usted tiene el permiso para hacerlo. Pero el segundo matrimonio que ella contraiga, si hay alguna inmoralidad en ella, usted tiene permiso para dar carta de divorcio. Pero una vez más, mis hermanos, aunque la licencia está, no es el ideal de Dios. Vuelvo y repito, Jesús comienza con Génesis 2, no con Deuteronomio 24. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el esposo y la esposa que se separan, que se divorcian? Cuando contraen un nuevo matrimonio, ¿qué pasa? Dice Jesús que cuando el matrimonio se disuelve y ellos contraen un nuevo matrimonio, no solamente están adulterando, sino que están llevando al adulterio a los nuevos cónyuges. Es difícil, hermano. Cuando el ser humano rompe el ideal de Dios, lo que cosecha es tremendo. ¿Usted sabe por qué tenemos que llegar a desenredar todos estos enredos? Porque no somos fieles a Dios y no somos fieles a lo que Dios ha establecido para el matrimonio. No hubiese hecho falta un Deuteronomio 24. Ahora, hermano, lo interesante es lo que los discípulos dicen. Es tan difícil vivir agradando a Dios después que pecamos, que los discípulos dicen, mira, si esto es así, sería mejor no casarme. Pablo lo afirma. Pablo lo reconoce en 1 Corintios 7. Pero tanto en Mateo 19 como en 1 Corintios 7 hay una verdad. Esto no les es dado a todos. Por tanto, cuiden como un tesoro muy preciado su matrimonio. Cuiden como un tesoro
No, cuiden no. Cuidemos, porque yo estoy casado. Mi esposa no está aquí ahora porque está dando clase, pero yo estoy casado. Cuidemos. Vamos a rectificar. Cuidemos como un tesoro muy preciado nuestro matrimonio. Resumiendo hasta aquí. El ideal es Génesis 2:24, no Deuteronomio 24. El divorcio llega producto del pecado del hombre. Y aun cuando esto es verdad, la única razón por la cual la Biblia da licencia es por la inmoralidad. Importante, por la inmoralidad. La Biblia nunca da licencia a usted para que usted se divorcie de su esposa o su esposo por cualquier otro motivo. Solamente por la inmoralidad. Ahora, viene otra pregunta. ¿Hay alguna licencia en la Biblia en estos matrimonios para volverse a casar? Esta es otra pregunta interesante. Yo le voy a dar la respuesta corta y después le voy a dar la larga. La respuesta corta es un enfático no. No hay en la Escritura ningún texto donde aún cuando se nos da licencia bajo inmoralidad en el matrimonio para separarnos de nuestra esposa o esposo, no hay una cláusula que nos diga que usted está libre para volver a contraer matrimonios. Aun cuando Deuteronomio 24, usted ve la posibilidad, no hay nada en el Nuevo Testamento que nos diga que esto es una posibilidad. Ahora, volvemos a 1 Corintios 7. Volvemos a 1 Corintios 7. Y nos fuimos un poquito de ahí para ver toda la Biblia. Y para tener claridad y seguridad que no solamente en 2 versículos estaba la idea general del matrimonio, sino que Dios ha expresado cuál es su idea, cuál es su fin para el matrimonio en toda la Escritura. Vamos a 1 Corintios 7, los 2 primeros versículos que leíamos ahorita, versos 10 y 11. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y aquí viene lo interesante. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, cuando leemos 1 Corintios 7, estos 2 versículos, ¿acaso Pablo no nos está dando un permiso para separarnos? Escuchemos lo que dice. Y si se separa, yo creo que Pablo está diciendo algo interesante aquí. Ahora, hermanos, hay 2 problemas con esto. Si nosotros entendemos que este es un permiso de Pablo para separarse, nosotros tenemos 2 problemas grandes. El primer problema que tenemos es que vamos a echar por tierra todo lo que Dios ha traído y ha enseñado en todo el resto de la Escritura con relación al matrimonio. Ese es el primer gran problema. Entonces, Génesis 2:24 no tiene valor. Entonces, Dios no tiene razón para en Malaquías capítulo 2 decirle a su pueblo que Él estaba enojado con ellos, que no le trajeran ofrendas, que Él no quería o no aceptaría la ofrenda. La segunda razón es que nosotros no estamos entendiendo entonces tampoco el contexto por el cual Pablo está escribiendo esto. ¿Por qué Pablo está escribiendo 1 Corintios 7? Porque había problemas en la iglesia por ejemplo. Y había problemas, pero ¿qué más había? Alguien le pregunta, que le explique. Exacto. En cuanto a las cosas que me escribiste, dice Pablo en el versículo 1, hermanos, si nosotros tomamos esto como normativo, estamos cayendo también en el problema que no entendemos que Corinto era una iglesia que estaba fundándose, organizándose y que no estaban esclarecidos todos los conceptos de la Biblia que nosotros tenemos hoy.
De hecho, habían dudas que eran tan genuinas que llevaron a esta iglesia a escribirle una carta a Pablo preguntándole qué hacemos en este caso, qué hacemos en este caso, qué hacemos en el otro caso. Y es por eso que Pablo toma el contexto de esta iglesia para responder a esta iglesia. Nunca es la idea de Dios el separarse, pero si ya usted se separó, y es lo que Pablo está diciendo aquí, usted quédese sin casar. Esa es la idea de Pablo. Iglesia, usted no sabe, pero ahora yo le estoy diciendo cómo es la cosa. Si usted en su desconocimiento rompió su matrimonio, lo que ahora agrada a Dios es que usted se quede como está, sin casar. Entonces, 1 Corintios 7, versos 10 y 11 no es una cláusula de permisibilidad para el divorcio. Es una aclaración de Pablo donde él enfatiza que la idea nunca es separarse. Pero si ya usted lo hizo por desconocimiento, ahora, en el conocimiento del Señor, quédate sin casar. Y ahí viene la respuesta. O reconcíliate con tu esposo, si no ha tenido otra. O reconcíliate con tu esposo. Entonces, mis hermanos, no hay en la Escritura ningún texto, no hay alternativa para un nuevo matrimonio. El ideal de Dios para el matrimonio es una unión y pacto perpetuo o para toda la vida. Ese es el ideal de Dios para el matrimonio. Si usted tiene esposo o esposa, lo que Dios quiere para usted es que usted muera al lado de ella. Y es por eso que ahorita yo le decía que yo hubiese podido decir eso e irme. Porque todo lo demás no tiene que ver con lo que Dios quiere, sino que llega a nuestra vida producto de nuestro pecado. ¿Y qué pasa con los matrimonios mixtos? Bueno, Pablo también habla de ellos. Y vamos a estar viendo ahora estos versículos. Ya Pablo dejó claro, y toda la Escritura lo hace, el matrimonio cristiano es para toda la vida. ¿Qué pasa con los matrimonios mixtos? Seguimos leyendo. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Hasta aquí. ¿Qué estamos viendo aquí? Hermanos, estamos en una iglesia, la de Corinto, no la nuestra, la de Corinto. Pero también puede ser un ejemplo para la nuestra. Donde hay dos incrédulos, son confrontados con el Evangelio. Uno de ellos se arrepiente y cree, pero el otro no. Es una posibilidad. No solamente en Corinto, es una posibilidad en Santo Espíritu. Y Pablo también está enseñándonos cómo nosotros podemos manejar nuestro matrimonio de esta manera. En primer lugar, Pablo está diciendo, miren, no hay tampoco justificación para que usted abandone a su esposo, aun cuando no sea creyente. La única justificación que pudiese haber es lo que Pablo dice cuando dice, si tu esposa u esposo no creyente no consiente en vivir contigo. Y esto quiero también explicarlo. ¿Cómo o cuáles serían las maneras donde el cónyuge no creyente no consintiera en vivir con el creyente? ¿Cuál sería? Bueno, en primer lugar, cuando el cónyuge no creyente estorba la fe del creyente. Esa es una de las maneras en las cuales tu esposa o esposo no creyente está entorpeciendo o no está consintiendo en vivir contigo. Cuando tu esposo o tu esposa está en contra de tu fe y está en contra de la práctica de tu fe. ¿Ok? Esa es una de las maneras. No puedo asistir a la iglesia. Me es estorbo a la hora de yo servir al Señor. Bueno, ahí tu esposo o tu esposa no está consintiendo en vivir contigo.
El matrimonio, mis hermanos, no es una pelea de perros. Ese no es el ideal de Dios. Cuando eso se presenta entre cristianos, tienen que resolverlo. Cuando se presenta en un matrimonio mixto, hay una cláusula donde Dios dice: usted puede separarse. ¿Cuál sería otra de las maneras en las cuales el esposo o esposa no creyente estaría dejando de consentir en vivir contigo? Cuando no se respetan. Cuando no se respetan mutuamente. Cuando tu esposa o tu esposo no respeta a tu persona. Tuvimos un caso, vivimos la experiencia de un caso. En una congregación donde el esposo era un no creyente. Y este hombre llegó a amarrar a su esposa creyente de una mata de mango en el patio. Y con el palo de una escoba la agredió. Llegamos a tener ese mismo caso cuando este esposo no creyente, alcohólico, llegó una noche, cerca de las 12 de la noche, a su casa y le sacó un cuchillo a su esposa creyente. Eso no es consentir en vivir. El matrimonio tiene que consentir en vivir. El respeto en el hogar tiene que ser mutuo. El creyente debe darlo al esposo no creyente. Nosotros estamos llamados a hacer un testimonio dentro de nuestro hogar. Pero también el no creyente tiene que consentir, vivir apropiadamente con el creyente. Pablo está diciendo: si tu esposo consiente en vivir contigo, tu esposa no creyente consiente en vivir contigo, no puedes abandonarla. La Biblia no te autoriza a abandonarla. Ahora, si ya no hay un consentimiento, miren lo que Pablo dice. Perdón, vamos a ver primero lo que Pablo dice. ¿Qué pasa con ese no creyente y con los hijos? Cuando el matrimonio se establece y continúa. Dice Pablo, versículo 14, porque el marido incrédulo, ¿qué cosa es? Santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras ahora son santos. Y yo quiero explicar esto de aquí porque puede también tergiversarse. Esto no quiere decir que la fe del marido o de la mujer creyente va a salvar a su esposa o esposo no creyente y a sus hijos. Eso no es lo que quiere decir. La Biblia es clara y enfática donde dice que la salvación viene por creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Y de una manera más amplia, la salvación viene cuando nosotros entendemos que Dios es un Dios santo. Que nosotros hemos ofendido la santidad de Dios, producto de nuestro pecado. Que estamos completamente separados de Dios y lo estaremos si nosotros no resolvemos ese problema. Pero la mala noticia es que nosotros no vamos a poder resolver ese problema. Pero la buena noticia es que Dios resuelve ese problema por nosotros, en la persona de su Hijo Jesús, que vino, vivió una vida perfecta, fue a la cruz voluntariamente, murió en el lugar que nos correspondía a usted y a mí, fue sepultado, resucitó al tercer día como muestra de la victoria en la cruz. Y no solamente de la victoria, sino de la aceptación de Dios de ese sacrificio. Y está sentado ahora en el cielo a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Y ahora nosotros tenemos la posibilidad de conocer el amor de Dios en Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados, creer en lo que Jesucristo hizo es suficiente para llevarnos de enemistad con Dios a hijos de Dios. Ese es el Evangelio. Y solamente creyendo en eso, usted
puede conocer a Dios. Quizás usted está aquí hoy por primera vez, lo invitaron, y qué bueno, ese es el Evangelio. Si usted cree en eso, usted va a pasar de enemigo de Dios a hijo de Dios. Si usted se arrepiente de sus pecados, usted va a poder disfrutar de la paz con Dios, en esta vida y en la venidera. Así que ese es nuestro mensaje para usted hoy. Arrepiéntete y confía plenamente en lo que Dios hizo en Cristo por ti. Mis hermanos, esa es la única manera en que esos esposos y esos hijos no creyentes pueden salvarse. ¿Pero qué está diciendo Pablo entonces? Alguien dijo que lo que Pablo está diciendo es que ese esposo o esa esposa creyente en ese hogar constituye una isla de fe en medio de un hogar infiel, en el que ese cónyuge no creyente y ese hijo pueden recibir las bendiciones de la luz del Evangelio. Ese creyente va a llegar a ser el testimonio fiel de Dios en su hogar, por el cual quizás ese no creyente y esos hijos puedan conocer al Señor, arrepentirse de sus pecados y ser salvos. Por eso Pablo establece esta verdad. Creyente en un matrimonio mixto, tu deber en tu matrimonio es ser la luz del Evangelio en tu casa, con tu esposa, tu esposo, tus hijos, que ellos puedan ver no solamente lo que tú le dices de la Biblia, sino que tú vives la Biblia. Y quizás el Señor use esto para salvarle. Ahora, ¿qué hacer si el cónyuge incrédulo decide marcharse? No estoy de acuerdo con vivir contigo, tu fe me estorba, yo no tengo ninguna intenciones, ya tu vida cambió y lo que hacíamos antes ya no podemos hacerlo, yo voy a disolver este matrimonio. Bueno, también Pablo nos enseña allí, y en el versículo 15 dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese. ¿Por qué? Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Qué hace el creyente cuando el cónyuge incrédulo decide marcharse y abandonar el matrimonio? Sencillamente Pablo está diciendo: acéptelo. No entre en disputa. Sepárese, porque a paz nos ha llamado el Señor. Y el versículo 16, mis hermanos, es un poco complicado de interpretar, porque hay dos posturas aquí. Algunos piensan que Pablo está dando continuidad a lo que está diciendo en el 14, hablando de la santificación en los hijos y en el cónyuge. Pero es interesante que tenemos un versículo 15 delante y no concuerda mucho con la idea lógica. ¿Cómo podemos nosotros interpretar lo que Pablo está diciendo en el 16 cuando dice: porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Mis hermanos, y esta es la segunda interpretación de este texto, y yo creo que es la más correcta, siguiendo la idea o el orden lógico del pasaje. Cuando nosotros, como creyentes, vivimos en paz, aún en una ruptura matrimonial con un no creyente, esto va a ser un testimonio del Evangelio para ese cónyuge incrédulo. Cuando usted no guerrea, aún cuando usted le dice: mira, ya no quiero saber de ti, recoge y vete, y usted lo acepta con paz, y usted vive en paz, y su respuesta no es agresiva, sino que en su corazón hay paz, y esa paz está acompañada de amor para esa persona que lo está rechazando abiertamente. Eso también es un testimonio poderoso que Dios puede usar para alcanzar la vida de su esposa o esposo no creyente. Y si yo tengo un matrimonio mixto y mi esposa o esposo que es no creyente me deja, me abandona, ¿tengo licencia para volverme a casar?
Puedo darle la respuesta corta y la larga. Voy a empezar con la corta. La respuesta más corta es un enfático no. ¿Usted sabe por qué no? Porque no hay nada en la Escritura que diga que usted se pueda casar si ese fuera el caso. Decir que sí sería agregarle a lo que Dios no dijo ni a lo que Pablo está diciendo en este texto. Viva en paz, es lo que Pablo dice. Acéptelo con paz. Y hasta ahí llega. Hermanos, quiero terminar diciendo esto. Y es entendible que humanamente esto sea algo difícil. Estas sean verdades complejas. Estas sean verdades fuertes, duras. Y yo quiero ser claro en algo. Yo no estoy disfrutando diciéndole eso a usted a la cara. Cuando nosotros enseñamos la Escritura, yo no disfruto saber que mis hermanos sufrieron, sea cual sea el motivo, quizás producto de su propio pecado, pero aún así sufren estar en situaciones como las que Pablo está describiendo aquí. No es motivo de gozo para nosotros el poder decir esto. Pero usted quiere que yo le diga algo. Tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es predicar la Escritura fielmente, como está, sin quitarle ni ponerle. Y usted quiere que le diga algo. Cuando nosotros como creyentes somos capaces de, aún en la dureza de la Escritura, de aún en lo que podamos sufrir por la verdad del Evangelio, somos capaces de humillarnos y de aceptarlo, Dios nos va a sostener, Dios nos va a guiar y nosotros al final vamos a estar viviendo para Dios. Nos va a dar la fuerza. Y ese es mi ánimo en esta mañana para yo poderle presentar esta verdad tan difícil de la Escritura. Usted va a recibir ánimo de Dios. Usted va a recibir fuerza de Dios. Usted va a recibir consuelo de Dios. Porque usted es un hijo de Dios. Y que aceptando esta verdad difícil, dura, tremenda, usted está glorificando a Dios. Y aún de la misma manera en que Dios rechaza tajantemente cuando sus hijos no hacen o no andan según el camino recto que era trazado, así también Dios se deleita, se glorifica cuando nosotros decidimos tomar el camino difícil y obedecerle a Él. Así que aun cuando este texto es difícil para ustedes escucharlo, es difícil para mí predicarlo, pero podemos tener la certeza de que tanto en ustedes como en mí, Dios va a obrar y Dios va a glorificarse si nosotros decidimos obedecerle. Que el Señor nos ayude, quiero terminar orando, que el Señor nos ayude a vivir estas profundas y difíciles verdades y que todo lo que hagamos en nuestra vida redunde para gloria de su nombre. Señor, tantas gracias nosotros te damos en esta mañana porque nos has sostenido, Señor, en la tarea difícil de compartir estas cosas por las cuales hemos orado tanto tiempo y ha sido difícil el poder poner cada palabra en este papel, teniendo en la memoria tantos hermanos, hijos tuyos queridos en esta iglesia, que están en algunas de estas situaciones. Pero Señor, tú has traído el consuelo de saber que tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Tú vas a traer paz a nuestros corazones cuando nosotros decidamos obedecerte, aún yendo contra la cultura y aún yendo contra nosotros mismos, contra nuestra carne que se quiere rebelar, que quiere desobedecerte.
pero en tu fuerza, Señor. Danos la fuerza. Danos las fuerzas para, Señor, combatir todo esto y vivir para tu gloria. Que nuestra vida pueda ser una ofrenda, Señor. Que tú puedas animar, sostener, glorificarte en la vida de cada uno de nosotros. En los casados, Señor. Danos el valor para mantener en alto el pacto de matrimonio que hemos hecho. Danos humildad, quita el orgullo, Señor. Que en medio de cualquier discusión podamos entender que el que tiene que vencer eres tú. No yo, ni el otro. La tarea de nosotros es vivir humilde. Que si tenemos matrimonios donde el otro no es creyente, danos ese amor inagotable para amarle, para humildemente ser un testimonio vivo de ti, Señor, en medio de nuestra familia. Que también nuestros hijos puedan ver el Evangelio en nosotros, hablado y vivido. Señor, que si alguien decide, producto de la fe, algún no creyente, esposo de una creyente o esposa de un creyente, decide, Señor, renunciar al matrimonio, que aún en medio de la dolorosa separación podamos enseñarle que a paz tú nos has llamado. Podamos mostrarle el amor tuyo en medio de ese proceso tan terrible. Y Señor, que si hoy, producto de cualquier circunstancia, estemos, Señor, o hayamos pasado por un divorcio, tú nos sostengas y nos lleves a vivir en la pureza y nos lleves a vivir completamente entregados para ti. Señor, que tú nos ayudes, Señor, en el poder de tus fuerzas a dominar la carne. Y que nuestro enfoque, nuestra mente, nuestra meta sea que tú seas engrandecido y glorificado en nuestra vida. Sustenta, Señor, a mis hermanos que hoy están en este proceso tan difícil. Sabemos humanamente, Señor, lo difícil que puede ser la soledad. Pero, Padre, ayúdanos a entender que no estamos realmente solos. Tú estás con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Tenemos una familia de la fe por la cual agradecíamos en esta mañana. Que podamos encontrar el gozo en esto. El matrimonio no es el fin eres tú. Que podamos vivir todos los días con eso en la mente. Que podamos encontrar la paz y la llenura en tu presencia. Ayúdanos a caminar, Señor, contigo y agradarte a ti en todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.